Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Qué bueno que está aquí, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén, hermano? No, pero un amén bonito, hermano, ¿verdad? O está aquí por su propia, en contra de su voluntad, ¿verdad? Parece que le tienen castigados. No. Usted sabe que lo que más importa de nosotros es la presencia de Dios, hermano. Cuando uno se vaya ministrado por la presencia de Dios, usted sabe que Dios desciende por uno que realmente desea escucharlo. Eso es lo importante, que nosotros entendamos que a Dios le importa que nosotros lo escuchemos. Ese es el anhelo, ese es el deseo, de que a Dios le importa a hombres y mujeres que sean fieles y prudentes en su casa. Amén. Quiero hablarles un poquito sobre la fidelidad y la prudencia, porque estamos en un tiempo tan delicado, tan, ¿cómo se llama, hermano? Tan menospreciado el bendito evangelio, que tenemos que entender que toda nuestra vida tiene que girar en torno a las cosas divinas. Pero cuando alguien se descuida, mejor dicho, porque hay que tener, mejor dicho, costumbres. Quiero que me acompañe usted en el libro de Lucas 12, versículo 42. ¿Cómo podemos saber si estamos siendo prudentes o estamos siendo fieles, verdad? Porque todo nuestro caminar es porque entendemos cuánto tiempo le dedicamos a Dios. Ese es el punto de nuestra vida, cuánto tiempo le dedicamos al Señor. Lucas 12, versículo 42 al 48 dice: y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Entonces dice: bienaventurado aquel siervo al cual su Señor cuando venga le haya haciendo así. En verdad os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus criados y a sus criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, entonces vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad del Señor, no se preparó ni hizo conforme a la voluntad de su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Amén. Padre del cielo, gracias por tu palabra. Pedimos que en esta noche, Padre, tu presencia, tu palabra nos ministre y nos guíe a toda verdad. Te lo pedimos, ábrenos el entendimiento, y todo aquello que estorba en nuestra vida sea quitado para la gloria y honra de tu nombre. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a decir: gracias, Señor, por tu palabra. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Tome asiento, ¿verdad? Vamos a ver a qué nos dedicamos. Había un pueblo que se dedicaba a estar mirando la vida de los demás, en lugar de que hay gente que solamente no edifica para nada, ni sabe quiénes son, y su vida está llena de calamidades, está de dolor, de angustias, siempre están enfermos, están pasando alguna situación, porque no están haciendo la voluntad de Dios. Quiero que me acompañe usted en el libro de Crónicas 15, versículo 1. Ponga mucha atención, hermano, y si algo que Dios ha estado hablando, hermano, en las mañaneras, es que nosotros pongamos mucha atención en este tiempo a la presencia de Dios y a la familia. Dos cosas que tenemos que enfocarnos mucho.
Pero segunda de Crónicas 15, versículo 1 dice: y vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro. Dice, Azarías significa alguien a quien Dios ayuda. Dios es su ayudador, o sea, no lo abandona, siempre está con él. O sea, Azarías es alguien que Dios lo ayuda. Digan conmigo: Dios me ayuda en todo. En todo. No hay que confundir esta palabra con que una cosa es en lo terreno y otra cosa es en lo espiritual. Lo confundamos. Y dice: y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá, Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuvieren con él. Y si le buscares, será hallado de vosotros, mas si le dejares, él también os dejará. Hay una condición. Aunque en los evangelios él dijo que él no nos iba a dejar solo, claro, si nosotros no lo dejamos. Dice: muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios, sin sacerdote que enseñara y sin ley. Hay gente que no se deja enseñar. Hay gente que solamente asiste pero no se deja enseñar. Hay creyentes, hermanos, que no tienen sacerdote, o sea, no reconocen ministro. Tampoco dice que están sin ley porque no obedecen a la palabra. No tienen ministros, no consideran a los pastores, la importancia de sujetarse a los pastores. Tampoco, hermano, tienen en su mente recibir enseñanza. También no tienen en su mente, hermano, recibir y sujetarse a ser obediente a la palabra. En su corazón no está. Dice que en ese tiempo había, mire qué pasa cuando alguien es insujeto, no obedece ni a la palabra, ni a los ministros, ni tampoco, hermano, la obediencia a la bendita palabra está en su vida. Dice en el versículo 4: pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, él fue hallado, dice, de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino que muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Dice: y una gente se destruía una a otra, y una ciudad contra otra, porque Dios los turbó con toda clases de calamidades. No había Dios en su corazón, no había ley, no había enseñanza. No había. Y dice: en aquel tiempo se destruían unos con otros. Había pleitos, había divisiones, habían situaciones, todo el tiempo se dedicaban a molestar el uno con el otro. Pero esforzaos, dice, vosotros, y no desfallezquéis vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín, y de las ciudades de las que había sido tomado parte de la montaña de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Después reunió a todo Judá y a Benjamín, con ellos los forasteros de Efraín y de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Estaba con él. Digan conmigo: estaba con él. Fíjense, porque este Azarías era un hombre prudente. Era un hombre prudente. Era prudente, no solamente era prudente, sino también era un hombre fiel. Y dice: Dios estaba con él. Así como estaba Dios con David, también estaba con Jonatán, porque dice que Jonatán era un consejero, porque era prudente. Dios estaba con David porque era prudente. Acá dice, hermano, que Dios estaba con Azarías porque era prudente. Era un hombre prudente. O sea, se reunieron con él pues de todo el mes. Dice,
en el 11, y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová de botín, que habían traído 700 bueyes, 700 ovejas, 7,000 ovejas. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscara a Jehová, el Dios de Israel, muriese grande o pequeño, hombre o mujer. No importaba si era mujer, si era hombre, no importaba si eran niños o eran grandes, no importaba, simplemente muriese. Y juraron a Jehová con gran voz de júbilo y al son de trompetas y de bocinas, y todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo corazón lo juraban y de toda voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Acá dice, hermano, que ellos hicieron una promesa, habían un jurado a Dios de todo corazón de que ellos iban a cambiar, harían la voluntad del Señor. Y dice que se fue hallado, el Señor se dejó encontrar de parte de ellos, de tal manera de que se dedicaron a buscar a Dios después de que habían escuchado la advertencia de parte del Señor, hermano, de que buscarían al Señor, hermano, porque dice que ellos en ese entonces hermano, dice que se destruían unos con otros. Es interesante entender por qué lo hacían, por qué llegaron a esa etapa de destruirse unos con otros. Vamos a ver por qué. Dios estaba con Asa, dice que el Espíritu Santo estaba con Asa. Es importante llenarnos del Espíritu Santo en este tiempo, porque estamos viviendo tiempos, hermanos, de mucho terror, de hombres llamados, mira, hermanos, son mucha gente alarmista. Alarmista es de todo lo que está pasando, pero de todo lo que está pasando en el mundo, de todas las cosas que va a pasar. Pero no oye usted decir que los hijos de Dios, el pueblo de Dios, no tiene por qué alarmarse, como dijo el Señor, verá. Dice, no os alarméis, no os turbéis, porque es necesario que estas cosas acontezcan, pero no es el tiempo. Quiere decir que el Señor nos estaba diciendo, tranquilos, porque no debemos de llenarnos de terror, de miedo, de cobardía, de nada de lo que esté pasando en el mundo nos va a tocar. Somos guardados y somos protegidos por el bendito Espíritu Santo. Amén. Entonces quiere decir que todo lo que pasa en el mundo no nos debe de asustar. No debemos de tener ningún tipo de miedo a lo que pasa. Pero porque nosotros sabemos que el mundo se va a acabar, sabemos, hermano, que todo será destruido, porque está profetizado, es profecía. O sea que sabemos que esas cosas van a acontecer, pero que quiero que nosotros entendamos que Dios nos va a librar en todas esas cosas que sucedan. Así que lo que el mundo haga no nos importa. O sea, no es que no nos importe, sino que estamos seguros de que Dios nos va a guardar. O sea, van a suceder cosas, sí, pero Dios nos va a guardar. Entonces, pero todo usted sabe que esas cosas van a suceder, hermano, hasta después que Cristo, o sea, la iglesia sea levantada en los aires. Pero cuando dice en el libro de Lucas 12, donde estábamos, le hacen un llamado a un sacerdote, a un mayordomo. Alguien que es un mayordomo es aquel que es cuidador de su casa. Cuida la casa de Dios, cuida su vida. Un mayordomo es el que cuida su casa. Pero ese mayordomo tenía que ser prudente, tenía que ser fiel. O sea, tenemos que entender entonces, hermanos, que la palabra de Dios, hermano, tiene un punto final. Nosotros estamos viviendo ya el tiempo final. Por lo tanto, la enseñanza del tiempo final va a ser la enseñanza del arrebatamiento. Todo tiene que ir incluido con arrebatamiento, tiene que ir incluido con arrepentimiento, tiene que ir incluido con arrepentidos y convertidos. Esa es la enseñanza del tiempo final. Que nosotros nos volvamos al Señor y que estemos confiados de que esperaremos en el Señor, haciendo su voluntad, limpiándonos para cuando Él vuelva por su iglesia. Acá dice, hermano, que este mayordomo
dice hermano, el cual el Señor pondrá. No dice que estaba dentro de su casa, sino que el Señor dice que lo iba a poner por su casa para que el tiempo a tiempo les dé su ración o su alimento, hermano. Pero que vemos, mire, eso está rico porque cuando habla de ración dice que a su tiempo le dé una ración, le dé una porción de Dios. Y eso es interesante porque vemos que dice que lo pondrá, que lo pondría. Pero la importancia de ser prudentes y ser fieles a Dios. Mire, sin Espíritu Santo, la gente no se va a ir, hermano. Aunque yo veo que en la soberanía de Dios, el arrepentimiento es Espíritu Santo, porque dice que Él les convencerá de pecado. Entonces quiere decir que el Espíritu Santo se está moviendo ahí. Muchos se van a convertir, muchos van a hacer lo correcto, pero a veces qué necesidad tenemos de que en ese tiempo, hermano, o las presiones nos cambien realmente la vida. Pero bueno, eso a veces nos pasa por a veces por tercos, vaya. Pero acá le dice en el versículo 43, bienaventurado aquel siervo cuando el Señor venga le haya haciendo así. Entonces, cuando habla de prudencia, cuando habla de fidelidad, entonces nos habla de que tenemos que hablar y ser aprobados realmente siendo fieles, realmente siendo prudentes con nuestras palabras y nuestra fidelidad. Mire, hermano, o sea que los que tenemos compromisos con el Señor, es importante entonces realmente que aprendamos nosotros a serle fiel y cuidar nuestras palabras. Nuestras palabras serán muy importantes para el tiempo final. Para el tiempo final. Porque acá dice que después este siervo dice que se le olvidó. Dice que, como dicen Gálatas, empezaron en el espíritu y luego fueron a terminar en la carne. Dicen Gálatas 3, verá quién os fascinó, quién les cambió la mentalidad, que habían dejado ustedes la verdad. Hay gente que han dejado la verdad. Aquí entre nos, hermanos, aquí entre nos. Porque también quizás nos están viendo, mirando los hermanos allá por las redes sociales, ¿verdad? Pero aquí entre nos, hubo un día en tu vida que has agarrado la palabra con la interés, no solamente has orado, has leído y te has metido realmente en el temor a Dios. ¿Cuál ha sido ese día? Y realmente surgió realmente un verdadero compromiso de leer, de orar, de obedecer. ¿Cuándo sucedió eso en tu vida? La pregunta es si alguna vez sucedió en su vida. ¿Por qué lo dejaron de hacer? Porque eso es estar volviéndose carne. De tal manera de que acá dice, hermano, que bienaventurado el siervo cuando el Señor lo haya así, siendo fiel, siendo prudente. Dice, mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados, a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, dice entonces vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y lo pondrá con los infieles. Infiel significa, hermano, que es alguien, una persona que no se le puede confiar, alguien que no es creyente, alguien que no cree, alguien que no cree. Y no es que no cree en Dios, si lo que no creen son en las promesas. No cree en las promesas. No es que no crea en la palabra, sino no crea en las promesas. Y es interesante aquí porque dice, vendrá aquel siervo el día que no lo espera, cuando empezó a maltratar a los demás. Y por eso dice que, hermano, que fíjese, dice empezó a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse. Comer significa, hermano, que empezaban hay gente que come chisme, hermano. Hay gente que le gusta comer chismes.
le gusta comer la vida de los demás, le gusta estar pendiente de la vida de los demás. El punto es cuándo sucedió esto. Dice que un siervo fiel y prudente terminó comiendo. Si lo agarramos un poco más espiritual, entonces podríamos decir que, hermano, empezaron a comer doctrinas extrañas. Otros empezaron a beber, se empezaron a mover en un espíritu diferente, no en el Espíritu Santo. Otros dice que se empezaron a embriagar, y embriagar, hermano, tiene que ver con una falsa manifestación del Espíritu. Hay gente que dice que Dios lo usa, hay gente que dice que Dios le habló. No hay ninguna señal. Gente que tiene años, hermano, que no profetiza. Gente que tiene años que dejaron de moverse en el espíritu, que tenían visión, tenían, hermano, tenían una palabra y ya no la tienen. ¿Por qué perdieron eso? Porque dejaron de ser fieles y prudentes. Porque acá dice que en el tiempo de Asa, de Azarías, el espíritu se movía. Dice que Dios se movía, estaba sobre él el espíritu, dice, y el espíritu dice que era su ayudador, el que siempre lo ayudaba en todo, estaba en todo, hermano. Pero en los tiempos de Azarías, dice en la escritura, que el mismo ahí en Crónicas dice, hermano, que en ese tiempo la iglesia, los hombres estaban matando unos a otros, estaban comiendo unos a otros. Dejaron, hermano, de andar en el espíritu y empezaron a poner la mirada en la vida de los demás. ¿De quién va a venir el Señor? Dice, sobre aquel siervo que lo encuentre poniendo la mirada en los demás y no en las cosas de Dios y no en las cosas del Espíritu. Mucha gente se está saliendo de las iglesias por echarle la culpa al pastor, a los hermanos, a la iglesia. Como decíamos hoy, el que se quiera ir, que se vaya. Al final, verá, hermano, van a ir a buscar, porque el que es obediente donde quiera es obediente, pero el que anda mal, hermano, donde quiera que vaya seguirá siendo el mismo, porque es profecía cumplida. Menos mal fueran creyentes, hermano, que tuvieran gente lleno del Espíritu, que estuvieran buscando al Señor, tuvieran palabra en el Señor, hermano, pero son gente que no ama al Señor, no respeta al Señor, no hay palabra en ellos. Están buscando, hermano, que acá dice que se comían unos con otros, se bebían, hermano, quiere decir que tenían falsas manifestaciones del Espíritu. Así como le digo a mi Señor Jesús, aquellos hombres, verá, nada más bajaban a orar, hermano, y decían, ¿quiere, Señor, que descienda fuego del cielo? Y como lo hizo Elías y los consuma. Ya parecía que sus oraciones Dios les revelaba, automáticamente les revelaba la vida de los demás. Yo no puedo entender cómo Dios le revela tanto eso a alguien que ni es obediente, hermano, ni respeta a las autoridades, ni tampoco, por eso a muchos del Espíritu se les apagó. Se les apagó. La insurrección apaga, la rebelión apaga, la desobediencia apaga. Acá dice, hermano, que, hermano, se dedicaban a comer, a beber y a embriagarse. Pero vemos, hermanos, que dice que tomaron por tardanza la venida del Señor, de tal manera que se desviaron de la verdad. O sea que en un tiempo, por eso les preguntaba yo, ¿en cuándo es el día que realmente has agarrado a la Biblia, te has puesto a orar, y solamente lo hacemos aquí en la iglesia? Porque si lo hacemos aquí en la iglesia solamente, hermano, eso es religión, no es evangelio. No es evangelio. Porque ellos no eran conscientes de lo que enseña la bendita Escritura. No eran conscientes de qué se trataba el evangelio.
No eran conscientes cuál era la finalidad del evangelio. El evangelio no era asistir a la iglesia, que era parte, sí, pero no era la primordial. Ni estar todos los días en un culto. Era importante entender de qué se trata el evangelio. Por eso dice: bienaventurado aquel siervo a quien yo le haya, o sea, que tiene un pleno conocimiento de lo que es el evangelio, pleno conocimiento de que no nos reunimos por casualidad, no nos reunimos por crear un día más, no, hermano, sino porque eran conscientes de qué se trataba el evangelio, y que pero después se le fue olvidando cuál era. Por eso el tiempo final, nuestro mensaje siempre será: Cristo viene, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que cambiar, hay que hacer esto, para que cuando Cristo venga nos agarre haciendo su voluntad. Pero que no podemos nosotros olvidarnos de qué se trata el evangelio. Dice que se les fue olvidando de qué se trataba y empezaron a maltratar, como dicen en los tiempos de Asa, empezaron a maltratarse unos con otros. Y dice, llenaron su vida de pura calamidad. Empezaron a llenar su vida de dolor, de tristeza, les vino, dice que no tenían paz en su vida. No tenían paz. De todo les pasaba, hermano. Eso es, a mí no es que me moleste, sino me desespero de que tenemos que todavía dar más o darlo todo en el tiempo final. Y una de las cosas que se le había olvidado, hermano, si algo se cumple en el evangelio, es que es amar al prójimo, ¿verdad? Es amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la finalidad del evangelio. Pero esto dice que se les olvidó. ¿Por qué se les olvidó el propósito del evangelio? No estaban cumpliendo estos siervos, no estaban cumpliendo con la finalidad, con el trato a los demás, no solamente en la boca, hermano, sino que también en el comportamiento y en las acciones. Quiere decir que un hombre prudente es aquel que tiene cuidado de sus palabras. Un fiel es aquel que tiene cuidado en el trato hacia los demás, tanto en el trato y el lenguaje. Trato y lenguaje, fiel y prudencia. Es muy delicado, o sea, tenía ese cuidado de tener, hermano, pero dice: pero vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que no espera y lo castigará duramente. Muchos creen, hermano, mucho hombre, hermano, cree que solo basta creer en el evangelio, sin creer, sin arrepentimiento, sin un cambio de mentalidad, y todo el mundo piensa tener la razón. Piensa tener la razón. Usted sabe que, como decíamos hoy, Dios está advierte. Todos los días el Padre está advirtiendo. Todos los días está advirtiendo. ¿A quiénes le va a venir sin advertencia? Aquellos, dice, que anden, hermano, que no aviven su vida en el Espíritu Santo. No aviven su vida, ni busquen al Espíritu Santo. Vendrá sin advertencia sobre de ellos. Dice que no miraban, no velaban, ni tampoco oraban. Entonces, sin advertencia va a venir entonces aquellos hermanos que los agarres sin mirar. Por eso el mensaje del tiempo final es el arrepentimiento, la conversión, hermano, y que hay que mirar, hay que velar y hay que orar. Mirar significa, hermano, que hay que poner atención a las cosas que Dios nos habla. Hay que poner mucha atención, que Dios está hablando todos los días, que el Cristo está hablando todos los días, el Espíritu Santo está hablando todos los días. También nos enseña, hermano, dice que otra cosa que teníamos que hacer es velar, que más bien tiene que ver con el guardar, o tiene que ver con la obediencia a lo que se escucha. Hay que ser obediente, hay que recibir enseñanza. Por eso dice que estaban sin Dios, sin enseñanza y sin ley. No hacían caso a Dios, hermano, no respetaban la autoridad de Dios, no respetaban, querido hermano, las enseñanzas, no respetaban la ley. Cuando usted vea a un hermano que ya empieza a faltar un día,
se va tomando otra libertad, ya está entrando en peligro. Ya está entrando en peligro. Por eso es importante mantenerse firme, o sea, mantenerse fiel. Por eso, hermano, y dice que orar tiene que mantenernos entonces en una comunión íntima. Mirad, velad, y orar tiene que ver entonces, hermano, con obediencia, no, con leer, con buscar su palabra, con obedecer la palabra y mantener una intimidad con el Espíritu. Es mirar, buscar la palabra, es orar, hermano, intimidad con el Señor, es, hermano, es velar en la obediencia. Entonces, hermano, creo que el hombre, ¿por qué había tanto? ¿Qué es lo que había descuidado este siervo? Había descuidado buscar su palabra, había descuidado orar y había descuidado la obediencia. Y cuando un hombre, hermano, descuida la obediencia, la palabra y la oración, seguramente dice que va a empezar a poner los ojos en los demás. Va a poner los ojos en los demás. Va a cambiar su mirada, hermano. ¿Por qué? Porque la palabra, la obediencia y la intimidad con el Señor, hermano, hará que sepamos a qué hora va a venir el Señor. Y si sabemos a qué hora viene el Señor, hermano, tenemos que cuidar entonces hacia dónde está inclinada nuestra mirada, hacia dónde. Y sobre todo era el trato, porque fiel es el trato y prudente es las palabras hacia los demás. Porque este siervo entonces se descuidó la palabra, descuidó la obediencia, descuidó la intimidad. Entonces dejó de ser fiel porque ya no tenía un buen trato con los demás, ni tampoco tenía buenas palabras para con los demás. Es importante entonces entender cuál es la finalidad del evangelio. Porque aquel siervo dice, conociendo la voluntad del Señor, no se preparó. ¿Cómo nos preparamos nosotros para la venida del Señor? Como decíamos hoy en la mañana, Cristo, hermano, la voz del amado ya se oye. La voz de las trompetas ya se oyen. Lo que estamos nosotros anunciando, los pastores, hermanos, estamos anunciando la venida, estamos hablando de la importancia, reúnense, no dejamos de congregar como algunos tienen por costumbre, no dejar de oír la palabra. Esas son las trompetas. Y, hermano, y la voz del amado es todo lo que ve usted: temblores, catástrofes, todo lo que usted ve, calamidades, muertes, guerras. Esa es la voz del amado. Esa es la voz del amado. Cristo viene ya. Entonces, por eso nosotros dice que este siervo no se preparó, o sea, no le tomó importancia ni a la palabra que escuchaba, ni a las reuniones, hermano, de congregarse, ni tampoco tomaba en serio las cosas que estaban pasándose en el mundo. Esa era la voz del amado y esas son las trompetas ya sonando. No se preparó, hermano, porque, hermano, ni hizo conforme a la voluntad, o sea, descuidó la palabra, descuidó la oración, descuidó la obediencia y empezó, hermano, a poner los ojos en los hombres. Entonces quiere decir que aquel que tiene por tardanza la venida del Señor va a empezar a maltratar a los demás, va a tener un trato duro con los demás, va a tener un lenguaje imprudente con los demás. Porque eso a las mujeres, por eso eran las mujeres, las vírgenes, dice prudentes. Prudentes se quiere decir que tenían una buena actitud para con los demás, tenían educación, tenían respeto, tenían unas buenas palabras, eran sabias en su manera de hablar. Una mujer sabia, un hombre sabio, es aquellos que tienen cuidado si lo que van a decir es correcto, si no van a ofender, si no van a lastimar, si no vayan a tener una doble intención. Tenían mucho cuidado en su lenguaje, mucho cuidado en su lenguaje, mucho.
No es lo mismo que la gente lo malinterprete, hermano, a que nosotros aclaremos muy bien nuestra forma de hablar. No hay que hablar hacia las insensatas, hermano, las insensatas eran mujeres imprudentes. Lo que dicen en Eclesiastés 10, verás, sobre las locuras de la necedad. Una locura hecha a perder abajo, una necedad hecha a perder abajo toda esa sabiduría. Creyéndose sabios, dice, hermano, que profesaban luego un lenguaje no de acuerdo a un siervo, a una sierva, no eran correctas. El pueblo, hermano, el pueblo será llevado primero, vemos, hermano, pero que tiene que entender que el pueblo de Dios, hermano, tiene que ser guiado, tiene que ser en la fidelidad, en la prudencia. Pero cuando el creyente, hermano, tiene estos principios, hermano, de cuidarse en su fidelidad, de cuidar su testimonio, de cuidar su palabra delante de otros, es lo que provoca la palabra, es lo que provoca la oración, es lo que provoca la obediencia, el testimonio y el buen lenguaje, la prudencia sobre todo, la prudencia. ¿Quiénes hacen eso? Los que saben que Cristo viene. No pusieron atención a la palabra, no pusieron atención a las voces que se están escuchando, no ponen atención, porque piensan que todo lo que se escucha va a pasar algún día, hermano, y no va a suceder. Por eso le exhorto en esta tarde, ¿qué es lo que provoca realmente estar aquí? ¿Una religiosidad o realmente sabemos por qué estamos aquí? Eso dice aquí, hermano. Cuando el creyente entiende estos principios, entonces dice la Escritura que lo pone Dios a cargo de su pueblo para que los alimente. Fíjense, hermano, por eso dice en Lucas 12, versículo 39, dice: pero sabed esto, si supiera el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Fíjese, minar quería que no se dejaría robar. Entonces, si algo tenemos que cuidar, es que nadie nos robe. Amén. ¿Quién nos va a robar? ¿Quién les ha robado mucho? El diablo, hermano, que el Señor lo reprenda. Yo siempre he creído, hermano, que el diablo, que el Señor lo reprenda, si algo roba de los creyentes, es su tiempo. Le roba el tiempo. Porque ¿qué le puede robar a alguien que no tiene nada? ¿Qué le puede robar a alguien que no tiene nada? Es como decir, bueno, se cumplió, ¿cuántas promesas se han cumplido en nuestra vida, hermano? ¿Cuántas promesas? ¿Cuántas promesas Dios nos ha dado? Fíjense, porque aquí interesante que el diablo, hermano, va a robarle a la gente no lo que tiene, sino le va a robar su tiempo. Por eso cuando alguien ha abandonado la oración, ha abandonado la palabra y ha dejado y producto de eso, hermano, es que ha dejado de ser obediente, le está robando su tiempo. Está robando su tiempo. Por eso dice: saber si supieras el padre de la familia que ahora había de venir, velaría y no dejaría minar su casa, no dejaría que entre y le quite el tiempo de la oración, le quite el tiempo de la palabra y como producto de eso, hermano, deje de ser obediente. Por eso sabemos que alguien no ora, por eso si alguien no vemos, no busca, porque siempre está causando problemas. Siempre sabemos, hermano, que todo le molesta. Sabemos, hermano, que no habla con prudencia, no le importa si hace lo correcto o no, no le importa. Sabemos que no tienen búsqueda en el Señor. No tienen búsqueda. Dice que se dedicaban a destruirse unos con otros, nación con nación, familia con familia.
siempre estaban pasando calamidades, siempre les estaba yendo mal, siempre estaban pasando problemas, siempre estaban pasando. ¿Por qué? Porque no había respeto entre ellos. Son cristianos, pero son cristianos solamente de haber creído. No hay una búsqueda en la palabra, no hay una búsqueda. Es difícil. Es como lo que dicen Proverbios, ¿verdad? Como la gotera continua. Es difícil estar en una casa donde todo el tiempo, todo el día, toda hora no hay prudencia, no hay sabiduría de causar todo el tiempo problemas. Eso es bíblico, dice la Escritura. Ese es un hombre necio, una mujer necia, que todo el tiempo están peleando, porque es la falta de palabra, es falta de oración, es falta de obediencia. Imagínense que así nos agarrará el Señor cuando venga. Dice que lo castigará. ¿Lo va a premiar o lo va a castigar duramente? Dice que lo castigará duramente, porque no le halló en un buen trato con los demás. No lo halló fiel, un buen trato. No lo halló prudente, una buena palabra en su boca. No lo halló. No lo halló. O sea que, hermano, que se dejó, hermano, que le quitaran todo lo que había creído. Y lo más interesante, hermano, que el creyente, acá dice algo, hermano, dice que velaría, no dejaría, no puede robarlo, fíjate. Pero ¿a cuánto Dios? Mire, una cosa es que es una promesa, hermano. Una promesa es una palabra sin cumplirse. Esa es una promesa, una palabra que no se ha cumplido. ¿Qué es lo que hizo el diablo, hermano, con mucho creyente? Les hizo esperar en una promesa, pero sentados, sin ningún tipo de esfuerzo, sin que se esfuercen por alcanzarlo. A muchos se les dio promesas de ministros, de pastores, de profetas, de evangelistas, de maestros, de alabanza, y nunca se esforzaron por alcanzarla. Nunca, hermano, porque no creyeron. Estaban esperando que sucediera la noche a la mañana, que ya los pusieran, porque Dios, no, hermano, no lo alcanzaron, lo dice la Escritura, no porque, dice en Hebreos 4:1, dice no porque no haberla escuchado, sino porque no iba acompañada de fe. Ahí estaban las promesas, pero nunca se cumplieron esas promesas. Se quedaron entonces en la esperanza de que algún día la iban a recibir. Ahí les había quitado el diablo. Por eso dejaron de orar, dejaron de leer, dejaron de buscar, porque, hermano, veían que esa promesa no se cumplía. No se cumplía. Mire, si no creen a las promesas que Dios les da, ¿cuánto creen que viene Cristo, hermano? Entonces, ¿por qué no creemos entonces a lo que Dios ha dicho de nuestra vida? ¿Por qué Dios no cree? ¿Por qué no creemos en esto? No se esforzaron a alcanzarlo. Y como no se esforzaron a alcanzarlo, se dedicaron a maltratar a los demás y a hacer una carga. Pues estos dicen que habían escuchado la promesa, pero no la habían creído. No iba con fe. No iba con fe. A ver, esos niños vinieron a dibujar, ¿verdad? Hay que enseñarles de que tenemos en casa en Dios, ¿verdad? Porque tienen que creer en las promesas, hermano. No. Si acá dice, fíjense, acabamos de leer que aún los niños no se les toleró. Ni aún los grandes se les va a tolerar. Eso dice aquí. Aún los niños dice que no se les, dicen en Crónica, voy a volver a leer ese pedazo. Porque los niños, hermano,
Es importante que ellos aprendan. No importa que se duerman como pasó con Samuel. Samuel se dormía junto al arca. Era un niño. Y cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grandes o pequeños, hombre o mujer, y dice que hasta los niños juraron, hasta los niños prometieron que se consagrarían, prometieron solemnemente que buscarían al Señor de sus padres de todo corazón y con toda su alma. Un niño diciendo de todo corazón. Fíjense que aquí hay algo interesante. Ahorita después que terminemos aquí, vamos a hablar con los maestros, ¿verdad? Porque la iniciativa, cuando veamos una necesidad, es buena. Por eso, ¿por qué estamos aquí un tanto problema, hermano? Porque no hay oración, no hay búsqueda, no hay palabra, no hay nada, hermano. No hay la iniciativa. Y eso es el problema, que hermano, que acá dice que cuando venga Cristo, imagínense que así nos haya nosotros sin ningún tipo de obediencia, sin ningún tipo de comunión, sin ningún tipo de búsqueda. ¿Qué será de nosotros? Imagínense, dice, aquel siervo que conociendo la voluntad no se preparó. No, hermano, tenemos que cambiar la mentalidad. ¿A usted no le llena de temor que al tener una responsabilidad, hermano, en el Señor, se encuentre de que nada más lo único que hicimos todos esos años fue asistir a una iglesia? Y ya fue todo. Y cuando las cosas están mal, hermano, solo miraban la vida del otro. Y encerrados y peleando de todo. No, eso no es evangelio, eso no es evangelio, eso es carne. Eso no es evangelio. Yo le estoy pidiendo mucho al Señor que me saque de aquí, o sea que hermano, que yo tenga otra actividad de estar saliendo y llevando el evangelio, porque no me gusta estar encerrado, no me gusta. Yo siento que necesito hacer algo, necesito más, vaya, a pesar de que tenemos muchas cosas que hacer, no me siento satisfecho todavía, necesito más. Quisiera estar ocupado, hermano, completamente aún más dedicado a la voluntad divina. Porque eso está poniendo atención a los pleitos, eso es algo que fastidia, hermano. De verdad, o sea, quisiéramos no estar en esas situaciones. Es muy, muy, muy fuerte en este tiempo. Algo que decían el apóstol Juan, verá, hermano, es que los ataques que vienen a los pastores en este tiempo, y tenemos que estar lidiando con toda esa responsabilidad, lidiando con esos pensamientos, luchando con todo eso. No es cansado, hermano, sino que quisiera uno que acabar, hermano, que eso se acabara. Pero sí se puede acabar si tuviéramos lectura, tuviéramos obediencia, tuviéramos oración, menguarían muchas cosas. Hermano, porque eso es terrible, que no hablemos del Señor, ¿verdad? Y de lo que Dios está haciendo, hermano. Aquel siervo, no conociendo la voluntad, no se preparó ni hizo. Dice entonces, hermano, que Dios los iba a poner a cargo a los hombres que buscaran la lectura, buscaran la palabra, buscaran la obediencia. Dice que Dios los iba a poner a cargo de su pueblo. Se convertirían en hombres fieles y prudentes, aquellos que no se dejaran robar las promesas. Por eso hay que alcanzar las promesas. Mire, hermano, que en los Salmos 78, aquí los hombres empezaron buscando al Espíritu Santo y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto?
Y he aquí el herido en la peña, y brotaron aguas y torrentes, inundaron la tierra. Podrá también, dice, podrá dar también pan, dispondrá carne para su pueblo. Por lo tanto, yo Jehová, y se indignó, y se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también, dice, contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. No habían creído a Dios, hermano, no habían creído en su salvación. Sin embargo, dice, les mandó las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos, se hizo llover sobre ellos maná, y les dio trigo de los cielos, y pan de nobles comió el hombre. Les envió comida hasta saciarles, movió el solano en el cielo, y trajo con su poder el viento del sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento alrededor de las tiendas, y comieron y se saciaron, y les cumplió su deseo. Les cumplió su deseo. Dice que murieron los más robustos, los fieles, los prudentes, los siervos. ¿Quiénes fueron los que murieron primeramente en el desierto? Los siervos, las ayudas, todo aquel que tenía un conocimiento mayor, fueron los que murieron. ¿Por qué razón? Porque acá dice, hermano, de que murieron porque creían en la promesa, no buscaban en la promesa. Dice que hablaron en contra de Dios, hablaron. Fíjense que esta palabra hablaron en el hebreo significa se juntaron. Y hablaron contra Dios significa hablar juntos acerca de o contra de alguien. Hablaron contra Jehová, se juntaban entre todos, hablaban en contra de Dios y hablaban en contra de su hermano, hablaban en contra de su prójimo, se juntaban a hablar. Y Dios los observó. Dice que los más preparados se juntaban para hablar de los demás. Los siervos, dice que tenían que ser fieles y prudentes, un buen trato, un buen lenguaje para con los demás. Empezaron, hermano, en el espíritu. De repente empezaron a olvidarse que había que orar, había que leer, había que obedecer, y pusieron los ojos en los prójimos. Es por eso que el hombre que se dedica a hablar de otros, estar en contra de otros, sin hablar lo que el Señor está mostrando, hermano, ya se salió de la voluntad. Ya se salió de la voluntad. ¿Qué está buscando? Carne. Y Dios, que dice, les envió carne. Cada día tenían que comer y beber carne. Comían carne humana. No literal, pero sí espiritual. Se comían la vida, porque la sangre es la vida. Se comían la carne. O sea, su testimonio, el ejemplo, se los comían. Qué feo es eso, hermano. Qué feo. Que por no leer, por no orar, por no obedecer, estemos puestos más viendo la vida de los demás. Pero esa no era la actitud del siervo fiel y prudente. Acá dice que murieron los más robustos. Porque una persona tiene así, no tiene la razón mientras no tenga vida en el espíritu. Brotaron las peñas, les dio agua, les daba, hermano, les enviaba, pero de ellos pedían carne. Y se encendió la ira de Dios, hermano. Dice, hermano, que por cuanto no habían creído, ni habían creído en Dios, ni confiado en su salvación, no creyeron en las promesas. Dios tenía promesas que tenía para ellos. Cuando el hombre camina con fe, aquellos que les dio promesa la buscan. Aquellos que Dios le dio promesa la buscan, hermano. Pero cuando a alguien se le olvida,
seguramente la va a dejar de buscar y va a buscar pero a los hermanos, va a buscar a los demás. Y yo veo dos promesas aquí. Cuando uno lee la palabra, obedece, espera dos promesas. Por eso nosotros tenemos que caminar buscando la promesa que se cumpla. Dos promesas tenemos para este tiempo, para no caer en la carne y para no olvidarnos que somos siervos y siervas, para no olvidarnos lo que somos y para que Dios, hermano, nos dé la responsabilidad de dirigir a este pueblo. Tenemos que entonces no olvidarnos de la palabra, de la oración y de la obediencia. Y como consecuencia vendrá sobre nosotros el Espíritu Santo. Amén. Por eso en el libro de Lucas 24, versículo 49, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que estéis revestidos de poder de lo alto. ¿De qué promesa estaba hablando ahí? Estaba haciendo la promesa del bendito Espíritu Santo. Por lo tanto, nos envió. Que todo aquel como Azarías estaba Azarías, hermano, estaba el Espíritu Santo, estaba sobre él. Por lo tanto, hermano, él esperaba esa promesa. Por eso aquellos que se movían dentro dice que de alimento a su pueblo, como a estos siervos fieles y prudentes, Dios les encargó la responsabilidad entonces de moverse en medio de su iglesia, como lo hizo. Se llenaron primeramente del Espíritu Santo, buscaron la promesa. Dice que hasta que ellos no se movieron, hasta que fue enviado, eso dice en Hechos también 2, versículo 33, así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis, oís. ¿Qué promesa se derramó? La promesa del Espíritu Santo. Esa es la promesa. Entonces que el que lee, ora y obedece, ¿qué espera de Dios? ¿Lo material? ¿Lo terreno? ¿La prosperidad terrena? ¿La bendición terrena? ¿Que todo esté bien? ¿O espera la llenura del Espíritu Santo? Entonces el que lee, hermano, se preocupa más por recibir al Espíritu Santo en su vida. Eso dice ahí, hermano. Por eso dice en el libro de Hechos, ahí mismo de Hechos 2:17, y en los postreros días Dios derramaré, dice Dios que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Sobre toda carne no significa una persona carnal, significa todo ser humano. A todo ser humano que busque esta promesa. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y ancianos soñarán sueños. Y de cierto os digo, mis siervos y mis siervas en aquel día derramaré de mi espíritu y profetizarán. Por eso cuando le dicen el siervo fiel, a ese siervo fiel, ¿qué debía haber estado haciendo en el espíritu? Entonces quiere decir que para mantenernos fiel y para mantenernos dentro de la promesa, necesitamos, dentro de la prudencia, necesitamos entonces al bendito Espíritu Santo. Mira, si nosotros nos preocupamos por buscar la llenura del Espíritu Santo, créame que no va a haber necesidad de estarte preocupando qué vas a decir, porque el Señor se lo dijo a aquellos discípulos: no se preocupen por lo que ustedes vayan a decir. Cuando ustedes abran la boca, nos les decía, el bendito Espíritu va a hablar por ustedes, así que no se preocupen. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos dedicamos a buscar al Espíritu Santo, de nuestras palabras, ya no van a ser nuestras palabras, van a ser las de Él. Vamos a tener mucho cuidado de cómo hablamos, porque a eso se le llama prudencia. Eso se le llama prudencia. Cuando el Espíritu está en nosotros, nos enseña a hablar, nos enseña la verdad. Y nos enseña a ser prudentes. Amén. Voy a ir terminando. La otra promesa, hermano, es en Hechos 13, versículo 32. Y vosotros, según también, dice, nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a vuestros padres,
la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo segundo: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Otra promesa, la manifestación del Cristo resucitado en nuestra vida. Y eso nos habla entonces de un carácter, eso nos habla entonces de un testimonio, eso nos habla de un saber tratar, porque la palabra testimonio significa tratar. Entonces quiere decir que el Espíritu Santo nos hace prudente, pero la presencia de Cristo nos hace saber tratar a los demás. Amén, hermano. ¿Qué lo provoca? La palabra, la oración y la obediencia. Haremos que nosotros nos convirtamos en hombres que sepan tratar si nos llenamos de Cristo, que sepan hablar si nos llenamos del Espíritu Santo. De esa manera podemos nosotros movernos y ser de bendición para la iglesia. Tenemos tales promesas, la promesa del Espíritu, que en ella están todas las bendiciones celestiales. Tenemos la promesa del Cristo, que en ellas están todas las riquezas terrenales, hablando de tratos, hablando de testimonio, hablando de un conocimiento. En Cristo lo tenemos todo. Nos hacen prudentes, nos hacen fieles. Pero qué, hermano, porque de tal manera que no seamos como este pueblo, verá, que un momento se le olvidó que eran hijos de Dios, que eran siervos, eran siervas, y que su trato hacia los demás, su lenguaje hacia los demás, daba mucho que desear. Llama a Cristian, hijo. Muchos creyeron que piensan que Dios los va a bendecir. Dios nos va a bendecir, pero si estamos en Cristo, las bendiciones de Abraham están sobre nosotros. La promesa de Abraham está sobre nosotros. Y si nos llenamos del Espíritu, las bendiciones, las riquezas celestiales están sobre nosotros. Bienaventurado el siervo a quien yo le haya haciendo en mi casa. Le pondré un hombre que está haciendo el cuidado de Dios. Al hombre que lo pongan a cuidar no solamente la obra, sino que lo pongan a cuidar las almas. ¿Cómo? Fieles y prudentes, llenos del Espíritu Santo y la manifestación del Hijo de Dios en nuestra vida. Sin la palabra, sin la obediencia y la comunión íntima, ¿cómo lograremos entender esto? Es imposible. Pues hay que quitarle la mentalidad a los hombres, a la iglesia, hermano, de que la iglesia es un lugar para venir y pedir cosas materiales, terrenales. Quiere decirle que estos hombres estaban llenos de calamidades, estaban llenos de tribulaciones, de angustia, porque habían dejado la palabra, la oración y la obediencia. Se les olvidó que el evangelio es: Cristo viene, hay que santificarnos, hay que guardar la palabra, hay que cumplir la palabra de que amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay que dejar que nos roben el tiempo. Más que nunca tenemos que dedicarnos a la palabra. Dedícale un tiempo a la palabra, dedícale un tiempo a la oración, dedícale un tiempo a la obediencia, y verán cómo Dios se va a mover si nos llenamos nosotros del Espíritu, nosotros nos llenamos de su palabra. Hermano, créame que Dios nos va a poner a dar un buen testimonio, a un buen trato hacia los demás, porque así queremos que Cristo nos encuentre, así, llenos del Espíritu Santo y manifestando el carácter del Hijo de Dios. Así queremos ser, hermano, un prudente, siendo prudentes. Un hombre prudente es aquel que es cuerdo, sabe lo que hace. Un hombre que es discreto, con una actitud de conocimiento.
Dice que en aquel tiempo, cuando el Espíritu se movía, a ellos no les interesaba llenarse del Espíritu. No les interesaba llenarse del Espíritu. Porque el que no lee, no ora, no obedece, no le interesa que se cumplan las promesas en su vida. ¿Por qué? Porque se les olvidó que Cristo viene, que había que cambiar. Hoy el mundo va a dejar de Dios, hermano. Va a rechazar al Cristo. Esa generación es generación incrédula, generación infiel, generación pecadora, generación adúltera, generación de víboras. Le importa todo menos escuchar la palabra. Le importa todo menos llenarse del Espíritu. Le importa todo menos de congregarse. Le importa todo menos la obediencia. Hermano, eso es una generación que siempre busca, hermano, dice en el Salmo 22, ¿verdad? Siempre lo de arriba. Siempre lo de arriba, donde está Cristo sentado, hermano. Una generación que ama a Dios, hermano, con todo su corazón, con todas sus fuerzas y con toda su alma. Una generación que pone a Dios en primer lugar. Damos gracias a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Dedícale un tiempo a la palabra. Si algún día te deleitaste en la palabra, si un día te deleitaste en la oración juntamente y supiste y sentiste qué hermoso es estar en la presencia de Dios, es algo que debemos de practicar todos los días. Padre, gracias te damos por tu bendita misericordia, por tu bendita bondad. Gracias, Señor. Ayúdanos a ser fieles y prudentes en tu casa. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Dios, por tu gran infinita misericordia. Gracias, Dios, por tu palabra. Guarda nuestros corazones, guarda nuestra vida, Padre.